empezar en un nuevo año escolar es similar a empezar a un nuevo año. Right? Cuando entramos en un nuevo año, muchos tienen metas. En inglés le llamamos New Year's Resolution. Y dices, este es el año que voy a leer la Biblia más, este es el año que voy a comer saludable, este es el año que voy a orar, este es el año que voy a hacer ejercicio, right? Pero ya llega marzo y todo eso se desaparece, right? All that disappeared by March. Pero como quieras, cuando ponemos esas metas. Y cuando los muchachos regresan a la escuela, para la mayoría aquí que tienen hijos y de una manera somos afectados, y el verano, siempre pensamos en el verano, en vacaciones, y de ahí ya entramos en una rutina normal, ¿verdad? Unos de ustedes 2 meses se han estado desvelando y ahora ya estás en una rutina donde tengo que dormirme temprano porque mañana hay escuela, ¿right? Y unos de ustedes usan el miércoles de excusa. No, es que mañana, el jueves hay escuela, pero yo los dejo ir temprano el miércoles en la noche, eso se nos excusa, right? But anyway, entramos en una rutina y los muchachos regresan a la escuela y muchos dicen, este es el año donde voy a empezar a sacar As, ¿verdad? Este es el año donde voy a estudiar más, este es el año que le voy a echar ganas. Unos dicen, este es el año que voy a regresar a la escuela, y ponen metas, es como un nuevo año. Y quería yo tocar unos temas en estas semanas de cosas básicas que debemos de saber y poner en práctica en nuestra fe. Y hoy, esta noche, voy a hablar de que espero que en su rutina, en su schedule, que empezamos a hacer tiempo para leer la Biblia, right? Todos los días, every day. Cuando tú vas al gimnasio, la mayoría van al gimnasio y dicen, voy a empezar a ir al gimnasio, okay. Voy a intentar ser consistente, right? I'm going to try. Ya al mes ya paraste y dices, pues por eso yo dije que voy a tratar, right? Pero cuando vas al gimnasio, tú ves personas en el gimnasio que están en condición, hombres y mujeres que están en buena condición, right? Ellos nunca dicen, voy a intentar ir al gimnasio. No, ellos van al gimnasio. Yo conozco personas que van al gimnasio y lo toman en serio de ir al gimnasio y comer saludable, y aunque estén enfermos, van al gimnasio, aún enfermos, van al gimnasio. No hacen todo lo que hacen cuando están buenos y sanos, pero hacen algo porque no quieren quebrar la rutina, ¿verdad? Yo conozco personas que corren y todos los días corren y saben, yo voy a correr 3 millas o voy a correr 30 minutos o voy a correr esta rutina, y tienen su patrón de lo que van a correr. Y entonces cuando llega de repente, pues voy a correr un maratón, voy a correr medio maratón, o voy a correr una carrera de 10 kilómetros a 10K, ellos ya están listos, están preparados, porque no empezaron o no intentaron, sino que ya es parte de la vida de ellos. Y tú puedes ser amigo de ellos y hey, vamos a comer, y ellos te dicen, no, yo no puedo ir porque hoy me toca ir al gimnasio, o a esta hora tengo que ir. O unos comen saludable y tú vas con ellos a comer y ellos un salmón o una ensalada, ¿verdad? Y uno allí con su hamburguesa de 2 carnes y queso y nomás los andas viendo como. Y unos dicen, ya eres bien flaco, yo no sé por qué comes ensalada. Esa es la razón, porque se queda flaco, right? That's the reason he stays skinny, porque sigue comiendo la ensalada, right? Well, nosotros tenemos que entender que hay ciertas cosas que como cristianos, seguidores de Jesucristo, hijos del Dios viviente, debe de ser parte de nuestra vida. Y una de esas cosas que debe de ser parte de nuestra vida es leer la Biblia, right? Tú debes de leer la Biblia, right? Hablaba con unos muchachos que quieren aprender a predicar, y les decía, mira, si tú vas a predicar o vas a enseñar, te toca leer la Biblia todos los días. Tienes que leer la Biblia constantemente. Mira, yo predico 7 veces por semana, son como 3 diferentes mensajes. Ahora con la escuela 4 diferentes mensajes por semana, right? Yo tengo que leer la Biblia, si no, no les puedo traer algo fresco, right? Tengo que estar constantemente leyendo y estudiando la Biblia. Y en tu vida, esto es algo que debes de hacer, y para diferentes personas lo ven de diferentes maneras. Unos dicen, pues voy a leer 5 capítulos por día. Right? Y eso tienen una cantidad de capítulos o páginas. Voy a leer 10 páginas por día.
Para otros se manejan por tiempo. Voy a leer 15 minutos todos los días. Voy a leer 30 minutos todos los días. Right? Either way, de cualquier manera, es algo que tenemos que poner en práctica. Right? ¿Cuántos saben que en la Biblia Dios tiene promesas para ti y para tus hijos? ¿Cuántos saben eso? Ok. Les voy a hacer la misma pregunta. La respuesta es amén. Right? Quiero que todos pasen el examen. Right? ¿Cuántos saben que en la Biblia Dios tiene promesas para ti y para tus hijos? How many know? Amen. Like that. Yes. Pero tú no vas a conocer estas promesas si no estás en la palabra. Unas semanas atrás me habló un amigo que él está aquí presente ahorita. Y me dijo, Rubén, ¿tú conoces a una grúa? Y le digo, ¿por qué? Me dice, pues aquí me dejó mi camioneta, necesito una grúa. Y le digo, pues déjame pensar, déjame buscar. Y le digo, pero ¿sabes qué? Háblale a tu seguranza. Porque puede ser que con tu paquete de la seguranza, del seguro, que ellos te ofrecen eso. Entonces me mandó un mensaje y me dijo, no te preocupes, la compañía de seguro me van a enviar una grúa a ayudarme a un beneficio. Muchos de nosotros en el seguro que tienes para tu carro o en tu tarjeta de crédito, tu Visa o tu Mastercard, tienes tus beneficios, muchos beneficios. Pero la mayoría de nosotros no conocemos esos beneficios porque cuando tú primero entraste con la compañía de State Farm o Allstate o con quien tú entraste, o primero agarraste tu tarjeta de crédito de Chase Visa o lo que agarraste, tu tarjeta que es del diablo, y ese es otro tema para otro día. Pero cuando primero agarraste esa tarjeta, te dieron una libreta. Y en esa libreta te pusieron allí todos los beneficios que tú tienes acceso a porque eres miembro de esa compañía de seguro o porque tienes esa tarjeta de crédito. Pero la mayoría de nosotros agarramos ese y como lo escriben tan pequeño, ¿verdad? Y eran varias páginas, ¿qué hiciste? Lo botaste a la basura. Right? O lo guardaste allí en File 13, que es tu drawer donde pones todo el mugrero, ¿verdad? Y nunca hasta que necesitas algo andas buscando allí. Right? Desafortunadamente, esa misma actitud ha entrado a la iglesia y Dios le ha dado a sus hijos acceso a muchas promesas, pero la mayoría de nosotros no conocemos ninguna promesa. ¿Por qué? Porque no estamos en la palabra. We're not in the word. Right? Y yo te digo que si entras a la palabra, si empiezas a leer la Biblia todos los días, ya sea por cantidad, 5 o 10 capítulos, 5 o 10 páginas por día, o por tiempo, 15 a 30 minutos todos los días o más, dependiendo en tu horario, vas a empezar a ver promesas y vas a decir, esto es para mí. Y la palabra dice que en Jesús todas las promesas son amén. En Jesus all the promises are amen. Y amén quiere decir, es un firme, es un fuerte sí. Quiere decir que cuando tú traes esa promesa delante de Dios y tú dices, papá Dios, esto a mí me toca, Dios te dice en Jesús, yes, en Cristo Jesús, sí, amén, eso te toca. Dice el Salmo 119, versículo 105, Psalm 119, verse 105, unas cosas que debemos de saber de la palabra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. One more time. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Right. La Biblia contiene historia. Muchos años atrás enseñaban en una escuela de música y estaban preparando a ministros de música y me preguntaron, Pastor Rubén, ¿tú puedes enseñar unas clases de Biblia? Y dije, claro. Entonces me pidieron a enseñar 2 clases, panorama del Antiguo Testamento y panorama del Nuevo Testamento. En inglés, Old Testament and New Testament Survey.
Estos son clases donde les da una idea qué es lo que contiene el Antiguo Testamento, cuántos libros, quién son los autores, cuántos años se llevó a escribir, más o menos en qué años se escribieron, qué es la división, los primeros 5 libros, historia, los jueces, libros poéticas, libros de sabiduría, los profetas mayores y menores y esas cosas. Muchas veces no hay la oportunidad de tocar esos temas en la predicación. Entonces, como nunca había enseñado esta clase, fui a buscar un libro para ayudarme como un guía y encontré un libro y en inglés decía este libro, Old Testament Survey, A History of the Hebrew People. Panorama del Antiguo Testamento, una historia del pueblo hebreo, la historia del pueblo hebreo. Right? Y la Biblia contiene mucha historia. Pero no es simplemente un libro histórico. Muchos cuando piensan en la Biblia, piensan en los 10 mandamientos. La Biblia tiene mandamientos. Pero no es un libro de simplemente puras reglas y que no hagas, y que no hagas, y que no hagas, y hagas, y hagas, y hagas. No es un libro de simplemente mandamientos. La Biblia, dice Salmos 119, versículo 105, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En otras palabras, la Biblia es una guía. The Bible is a guide for your life. A mí me encanta en una boda de que una de las cosas que usan el lazo y las aras y los anillos y la vela y todo eso, pero me encanta el parte de la Biblia. Y yo les digo, cuando yo los caso, yo les digo, no agarran este libro y lo guardan allí como un libro de adorno. No lo guardan allí en el closet. Si quieres tener un matrimonio de éxito, pues éntrale a la palabra. Mira, la palabra es una guía para tu vida. The word is a guide for your life. La palabra es una guía para tu vida. Es una guía que nos muestra la voluntad de Dios. Es una guía que nos muestra la voluntad de Dios. Y es una guía que nos enseña el camino para acercarnos a Dios. Por eso a Jesús se le llama el verbo. That's why Jesus is called the word. En inglés se le llama a Jesús la palabra. Y Jesús dice, hablando de él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando tú estás en la palabra, vas a conocer al Hijo, y cuando conoces al Hijo, te puedes acercar al Padre. Vamos a Josué capítulo 1. Let's go to Joshua chapter 1. La semana pasada compartí con ustedes unas cosas que yo pongo en práctica, yo personalmente pongo en práctica. Vivo una vida sumamente bendecido. No lo puedo negar. I live an extremely blessed life. I cannot deny it. Pero esas bendiciones no han llegado a mi vida por la suerte. Las bendiciones que Dios me ha enviado no han llegado a mi vida por pura suerte. Ay, mira, la buena suerte de Rubén. No. Yo entiendo ciertos principios en la palabra de Dios y los pongo en práctica y es la manera que me mantengo conectado a la fuente de las bendiciones de Dios. Okay. Una de esas cosas que pongo en práctica desde una edad muy pequeño, honra a tu madre y tu padre. Es el primer mandamiento con bendición. El bendición es que Dios te va a dar larga vida y te va a dar tierra. Quiere decir que te va a bendecir. Like that. So yo hago todo lo posible a honrar a mi mamá y honrar a mi papá. A veces me enojo con ellos, a veces como dicen en inglés, sometimes they get on my nerves, right? Hay veces ellos se enojan conmigo, hay veces I get on their nerves, pero yo hago todo lo posible para honrarlos a ellos, right? Yo leí en Malaquías donde Dios le dice a su pueblo, si traes tus diezmos y tus ofrendas, abriré la ventana del cielo, derramaré mi bendición que sobreabunde, tu viña dará fruta y
reprende al devorador y las naciones te van a llamar bendito. Yo leí eso, ¿sabes qué? Mi cheque automáticamente, Chase manda un cheque a la iglesia del pueblo con mis diezmos. Yo ni juego con eso. I don't even play with that. ¿Por qué? Porque yo vi, hey, aquí hay bendición, yo lo voy a poner en práctica. La semana pasada en el estudio compartí con ustedes donde dice Jesús de que si bendices a un profeta, recompensa de profeta te dará. Y de ahí al último parte, hablando Jesús de sus discípulos, de sus apóstoles, dice que si a uno de esos pequeñitos le das un vaso de agua fría, ciertamente no perderás tu recompensa. Right? Todos los servicios, 99% de los servicios, si yo tengo agua en mi oficina, a mis pastores, que son mis papás, yo les traigo un agua a mi mamá y un agua a mi papá. ¿Por qué? Porque veo que hay un principio que me muestra, oh, allí hay bendición, yo me voy a conectar a esa bendición. Right? Voy a compartir uno con ustedes que no había compartido con ustedes la semana pasada, porque yo quiero que ustedes sean bendecidos. Right? Aprende a orar por la paz de Israel y la paz de Jerusalén. Pastor, yo nunca he ido. ¿Qué le hace? Ponte a orar por la paz de Israel y la paz de Jerusalén. Porque la palabra enseña que cuando tú bendices a la descendencia de Abraham, Dios te va a bendecir a ti. All right? Y si tú maldices a la descendencia de Abraham, habrá maldición para ti. Yo veo eso. Mi papá me enseñó eso de una edad muy joven, de niño, en mi niñez me recuerdo, mi papá oraba y siempre en su oración, él decía, para terminar la oración decía, te ruego por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, en el nombre de Jesús, amén. Y yo así aprendí a orar, y cuando yo oía a otros pastores y ministros orar y no rogaban por la paz de Israel y la paz de Jerusalén, yo decía en mí, este no sabe cómo orar, mi papá le debe de enseñar. Yo decía eso, delante de Dios, yo decía eso. Ahí está. Yo quiero que ustedes sean bendecidos y prosperados, pero no viene por suerte, viene cuando te conectas a las bendiciones, a las promesas que Dios tiene para ti. Pon en práctica estas cosas que están en la palabra, que son bíblicos, y vas a ver las bendiciones para ti y para tus hijos. Mira Josué capítulo 1, Joshua chapter 1, versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hablando de la palabra de Dios, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres prosperar tu camino? ¿Quieres que todo te salga bien? Medita en la palabra de Dios. You want to prosper your ways? You want that everything would have success in your life? Meditate on the Word of God. Ese es un clave para las promesas y bendiciones que Dios tiene para ti. El Salmos 1 lo dice un poquito diferente. Dice el Salmo 1 que cuando tú meditas en la ley de Dios, en la palabra de Dios, serás como un árbol plantado junto a corriente de agua. Y dice, y dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y de ahí dice, y todo lo que hace prosperará. Dios quiere prosperar tu camino, pero tienes que estar en la palabra. God wants to prosper your way, but you must be in the Word of God. All right. So there's a big question. Hay una pregunta grande. How do we start? ¿Cómo empezamos? ¿Eh? Me van a esperar en San Juan capítulo 16. Let's move on to John chapter 16. So, ¿cómo empezamos? How do we start, Pastor? ¿Cómo busco estas promesas? ¿Cómo leo la palabra? Y yo les voy a dar una verdad ahorita. I'm going to give you a truth. Para muchos su mente va a explotar. Ahorita les voy a dar algo que tan profundo que van a salir de aquí. Qué bueno que fue a la iglesia del pueblo esta mañana. Yo necesitaba lo que dijo el pastor. ¿Están listos? Ahorita vamos a San Juan 16. Este es lo que ¿cómo empezamos? Esta es la manera que empiezas. Agarras tu Biblia y lo vas a abrir. Y de ahí pon tu dedo y empieza a leer.
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y sigue leyendo. I'm going to stay quiet so that you can think about that. You're welcome. Es tan sencillo así. La gente la creen como leer la Biblia. Más antes le decían a la gente: no leen la Biblia porque te vas a volver loco. Y era una manera para manipular a la gente. Por eso la Iglesia Católica por muchos años enseñaba en latín. La gente no sabía cómo leer latín. Tenían que depender de un sacerdote o de uno de la iglesia para decirles que decía la Biblia. Y era una manera para manipular a la gente. Ahora tú no tienes esa excusa: no leo latín, no leo griego, no leo hebreo. Está bien, porque lo puedes encontrar en inglés, en español, en chino, en japonés, en todos los idiomas casi de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que leas su palabra. God wants you to read His Word. Cada vez que tú abres este libro y empiezas a leer la palabra de Dios, hay cambios que empiezan a suceder en tu vida. When did we take her to her checkup? Friday. El viernes llevamos a Rebecca Rose a su chequeo de 1 año. Le dieron sus vacunas, right? Entonces la doctora pregunta: ¿todavía toma fórmula? Y sí, toma fórmula. Y dice la doctora: ok, ya no le tienes que dar fórmula, ya le puedes empezar a dar leche. Y le dice 2%, ¿verdad? El de 2%. Le dice: ¿qué 2%? Así no, pues está bien. Ok. Y de ahí nos dice: ahora le pueden dar de comer comida normal, lo que ustedes comen le pueden dar. Pero el consejo de la doctora: leche, verduras y carne que sea orgánico. Le dije: mi papá no es Bill Gates. Tú vas a H-E-B o Target, donde tú compras el mandado, y el tomate, 1 libra por $1. Y de acá ves 1 libra por $3. Y agarras tomate, ¿verdad? Pero ves, y acá dice organic, orgánico. Y organic quiere decir que no le pusieron hormonas, no tiene mucho veneno y esas cosas, la carne y la leche láctea. Y dice la doctora: porque a la edad de ella no debe trata de lo más mínimo posible de darle esos tipos de hormonas, ¿verdad? Organic. ¿Qué es lo que quiere la doctora? Que le demos a la niña lo mejor que le podamos dar en el alimento. Lo mejor que tú te puedes alimentar. Mira, estamos en las redes sociales, estamos viendo la novela, estamos escuchando el deporte y eso. Yo no voy a condenar todas esas cosas, pero te voy a decir que comemos puro junk food, como decimos en inglés, puro comida así de mugrero, puro hot dog, puro chicken nugget, puro frito, puro papas fritas. Eso es lo que comemos en las novelas, en las redes sociales y en todo lo demás. Pero cuando tú te alimentas con la palabra de Dios, estás comiendo puro organic, ¿verdad? Estás comiendo orgánico. El mundo estaba en tinieblas, desordenada y vacía, pero Dios dio su palabra y dijo: sea la luz. Y la luz fue, y la luz era bueno. Y de ahí Dios puso en orden lo que estaba desordenado, y de ahí llenó lo que estaba vacío. Oh, déjame decirte que hay poder cuando empiezas a alimentarte de la palabra de Dios. There's power when you begin to feed off of the Word of God. Pero es bueno tener un plan. It's good to have a plan. No nomás así. Para unos de ustedes les interesa un tema. Quiero aprender de la sanidad, de la salvación. Quiero aprender de la Biblia, qué dice la Biblia de la Biblia. Y hoy en día, acceso al internet, tú nomás pones allí Biblia, versículos, sanidad. Y todos los versículos que tocan la sanidad te van a salir. Y ponte a leer uno por uno, búscalo en tu Biblia.
Unos de ustedes no saben, pero en su Biblia, en medio de su Biblia, unos de ustedes tienen una columna. Y esa columna tiene referencias a otros versículos y tiene números. Tú estás leyendo un versículo y una palabra tiene como el número 1, y de ahí tú puedes ir a esa columna en el medio y te dice, como estabas leyendo en San Juan, pero esa columna te dice ve a Primera de Corintios, es porque te está dando un versículo que corresponde con el versículo que estás leyendo, y es una manera para que vayas estudiando la palabra. Heber es uno de los muchachos que nos ayuda. Él tiene una Biblia y tiene que leer todos los días. Él lee una cierta porción de esa Biblia y termina la Biblia en un año. Hay muchos planes para leer la Biblia en un año. Yo sigo un plan donde leo la Biblia en 90 días. A veces me tardo mucho más, pero sí, más o menos ahí me quedo entre unos 3, 4 meses. A veces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses, pero it's okay. Pero todos los días, every day. Si tú me preguntas, pastor, ¿dónde empiezo? Where should I start? Esta es mi opinión personal. A mí me gusta empezar. ¿Nunca has leído la Biblia? Empieza con Lucas. Sábado en la mañana en el culto de oración di mi explicación por qué. Pero empieza con Lucas. Lee los Salmos, Proverbios, todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Y de ahí lee la Biblia, ¿right? Pero si empiezas leyendo en Levíticas el número por ahí, pues te vas a desanimar. ¿Cuántos creen que la Biblia es verdad? How many believe that? Cuando lees la verdad, debes de pedirle a Dios, Dios, muéstrame la verdad. Había un artista muy famoso llamado Prince, murió unos años atrás. No soy aficionado a él, pero toca que un día andaba yo viendo una entrevista y él salió en esta entrevista. Yo no sé qué religión era, creo que era testigo de Jehová, yo no sé, pero nomás les voy a decir qué es lo que él dijo en esta entrevista. El reportero le pregunta, le dice, en estos años, eran los últimos años de su vida, en estos años hubo un cambio en tu vida, ¿qué pasó? Y él dijo estas palabras, dijo, empecé a leer la Biblia todos los días y me doy cuenta, más que lo leo, que es la verdad. Déjame decirte que este libro, la palabra de Dios, la Biblia es la verdad. Y dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. You will know the truth and the truth shall set you free. Dice San Juan capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Una vez más. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ahí nos detenemos. Puedes leer y decir, no entiendo lo que estoy leyendo, pero tienes tú, cuando viniste a Cristo Jesús, el Espíritu Santo, que es del Espíritu de Cristo, que es del Espíritu de verdad, que Dios te lo ha enviado para guiarte en toda verdad. Para que cuando lees, tú le puedes pedir a Dios, Dios, ayúdame a entender esto. Mucha gente lee en la Biblia sin orar. Show me, help me to understand this. Dios, ayúdame a entender y aplicar esto en mi vida. Help me to understand and apply this. Hay veces cuando estoy leyendo la Biblia, hay veces hay una palabra que me llama la atención y lo anoto. Hay veces es una frase. Sábados en la noche he estado enseñando tocante en Mateo, y en Mateo Jesús se hace referencia a él mismo como el Hijo del Hombre, en inglés Son of Man. Y en estos días empecé a leer Ezequiel, y en Ezequiel sale mucho esa frase, Hijo del Hombre. Como estoy en Mateo y en Ezequiel, cada vez que veo Son of Man, veo Hijo del Hombre, lo anoto. Anota en tu Biblia una palabra, una frase, a veces versículos, a veces varios versículos, a veces un capítulo, a veces un salmo entero. Y de ahí medita y pídele a Dios, Dios, ¿qué es la verdad que me estás mostrando? ¿Y cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo lo puedo vivir? ¿Cómo puedo poner esto en mi vida, usarlo en mi vida, aplicarlo en mi vida?
Si es algo difícil, pídele a Dios por revelación. Hoy en día lo tenemos muy fácil. Mi papá en la casa, él tenía una biblioteca en la casa de los libros y comentarios y cosas para poder estudiar la Biblia. Hoy en día tienes acceso a todo eso gratis en el internet. Ahí luego te metes y hay muchas enseñanzas. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero si tú estás en la palabra y le estás pidiendo al Espíritu Santo por revelación, cuando cruzas algo que es malo, tú vas a saber, esto es blasfemia, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es real. The Holy Spirit is real. Y está aquí para ayudarnos. And the Holy Spirit is here to help us. De ahí de San Juan vamos a la derecha, cerca al fin de la Biblia. Y vamos a terminar hoy esta mañana en Santiago capítulo 1. We're going to finish this morning in James chapter 1. Ahora, no nomás debemos de leer la Biblia o escuchar la Biblia. Y escuché esto, había un estudio que se hizo y según este estudio, tú tienes que estar en la palabra mínimo 4 veces por semana para ver un efecto en tu vida. Hay gente que nomás viene el domingo, estuvo bonito, y de ahí dices, pues yo no veo que Dios está haciendo algo en mi vida, no veo transformación en mi vida. Tienes que estar en la palabra más que eso. Si yo les digo, voy al gimnasio, nomás voy una vez por semana, se van a reír. Si les digo que como una ensalada, pero una vez por semana, van a decir, pastor. Pero si ya les digo, como una ensalada 4 o 5 veces por semana, o voy al gimnasio 3 a 5 veces por semana, pues ok, ahora se va a notar algo, ¿verdad? Se debe. Si en 6 meses me veo más llenito, van a decir, no es verdad que es Tú dices, pues voy a la iglesia, I'm going to church, pero no veo un cambio, no veo transformación, no veo las bendiciones de Dios en mi vida, no veo que en las cosas con que lucho, en mis hábitos, en la vida en que vivo, no puedo vencer esas cosas que me detienen de servir a Dios como debo de servirle. Lee la Biblia, read the Bible. No nomás cuando vienes a la iglesia. Hay unos, no han leído la Biblia toda la semana, llegan a la iglesia, empieza la predicación, ya ni ponen atención, ahora sí van a leer la Biblia, por favor. Ese es el momento de estudiar, pero durante la semana debes de estar leyendo, meditando. Dios, háblame, God speak. Y de ahí ponerlo en práctica, ahí está la clave. ¿Ves? Yo compartí con ustedes muchas verdades de cómo conectarte a las bendiciones de Dios. Honra a tu madre y tu padre, ore por la paz de Israel y Jerusalén, de tus diezmos, honra a los líderes en la iglesia. Todo eso son promesas en la palabra, pero si no lo ponemos en práctica, no tienes acceso a sus bendiciones. You don't. Y lo puedes saber, puedes conocer la referencia, puedes saber dónde se encuentra el capítulo, libro, capítulo y versículo, conocerlo por memoria, pero si no lo pones en práctica, de nada sirve. Unos años atrás, un familiar me dice a mí, a mi hermana, yo sé cómo tengo un plan para que tengan un 6, right? I have a plan so you can have a 6-pack. Y le digo, todos tenemos el plan, el problema es que nadie lo pone en práctica. Dice Santiago capítulo 1, James chapter 1, versículo 22. Pero sed, ¿qué dice? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cuando solamente oemos, pero no practicamos, no hacemos, te estás engañando a ti mismo. You're fooling yourself. A mí no me gusta que la gente me engañe. Hábleme la verdad. No me engañes. Pero qué problema tenemos cuando nos engañamos nosotros mismos. A mí que aquel me engañe, pues está bien, que aquellos me engañan, bueno, pues a mí es la vida, ellos escogieron eso, pero que yo mismo me voy a engañar. Bárbaro. Eso es lo que dice la palabra. 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra,
pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Cuántas veces vas en la mañana y te cepillas los dientes, te lavas la cara, te ves en el espejo y te sales y ahí te preguntas, ¿me peiné o no me peiné? No estás poniendo atención. You're not paying attention. Y lo que está diciendo la palabra es que pon atención a la palabra. ¿Y cómo sabes que estás poniendo atención a la palabra de Dios? Lo estás practicando, lo estás haciendo. How do you know that you're paying attention to the Word of God? You're putting it to practice, you're applying it, and you're doing it. That's how you know. Ok, versículo 24 dice, porque él se considera a sí mismo, verse 24, y se va y luego olvida cómo era, 25. Mas el que mira como mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que dice, hacedor de la obra, este será, ¿cómo será? Bienaventurado en lo que hace. ¿Y qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir feliz. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta estar feliz. Si quieres ser feliz, pon en práctica la palabra de Dios. If you want to be happy, if you want to be blessed, put into practice the Word of God. Vamos a ponernos de pie. Y pueden cerrar sus Biblias, pero pónganse de pie con su Biblia. All right? You can close your Bibles, but let's stand up with our Bible. Agarra tu Biblia, get your Bible. Hoy en día todos sacan sus celulares, pero usted agarra su Biblia, you get your Bible. A mí me gusta más que traigan su Biblia en vez del celular, porque ahí empezaste en la aplicación de la Biblia y de repente andas en Facebook. Todos esos que se rieron era su manera de decir amén. Right? So mejor traiga su Biblia, Nada te va a pasar que pusiste al lado tu celular. Right? Ok, get your Bible, agarra tu Biblia. Vamos a darle gracias a Dios por este libro. No hay otro libro en toda la historia que ha sido quemado más que este libro. No hay otro libro en toda la historia de la humanidad que ha sido prohibido más que este libro. No hay otro libro en toda la historia que ha sido escondido tratando de detenerlo de las multitudes más que este libro. Sin embargo, tienes el privilegio, la bendición de hoy, 2019, a tener la palabra de Dios en tus manos. Dele gracias a Dios. Just thank God. Dele gracias. Dile gracias, Dios mío. Thank you. Gracias por tu palabra. Estudiarlo. Thank you, Lord. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias que hoy, esta mañana, nos unimos para estudiar tu palabra como un cuerpo, como una familia, como tu familia, como el cuerpo de Cristo. Gracias. Thank you, Lord. Gracias por tu palabra. Gracias por las promesas que tienes para mí y para mi familia. Gracias por las promesas que tienes para mí y para toda mi familia en Cristo Jesús. Thank you, Father, for the promises you have for me and for my family in Jesus Christ. Gracias por las promesas que tienes para mí y para mi familia en Cristo Jesús. Gracias que en tu palabra he encontrado la salvación. Thank you, Father, that in your word I have found salvation. Y la salvación viene por medio del Mesías, del Cristo, del Hijo del Dios viviente, Jesús de Nazaret, Cristo Jesús. Gracias, Dios Padre, que me has dado revelación de tu palabra. Gracias que me has dado revelación de tu palabra. Dios Padre, pido que me sigues hablando por medio de tu palabra. Espíritu Santo, deme entendimiento de las verdades en este libro. Espíritu Santo, guíame en las verdades de este libro. Dios mío, deme las fuerzas para vivir tu palabra.
Dios mío, deme las fuerzas para ser un hacedor de tu palabra. Dios mío, deme las fuerzas para poner en práctica tu palabra. Deme las fuerzas para guardar tu palabra y meditar en tu palabra y de ahí vivirlo y ponerlo en práctica. Transforma mi mente por medio de tu palabra. Cambia mi vida por medio de tu palabra. Transform my mind through your word. Change my life through your word. Gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Oh, thank you, Lord. Gracias, gracias. Thank you, Lord. Thank you, thank you.